Hola nuevamente, me da mucho gusto saludarlos. Espero que todos estén muy bien de salud. Em, pues que estén pasando estos días con mucha tranquilidad, ¿verdad? Esperando que pronto volvamos poco a poco a la normalidad. Bien, pues en esta ocasión quiero hablarles sobre el inventario en el sistema LOGCAT 16. Y pues vamos a empezar con ver qué es el inventario, ¿verdad? Esta palabra a veces nos la dicen en alguna biblioteca y nos da terror, pero bueno, no es tan complicado y más bien tenemos que ver el inventario como una oportunidad para revisar nuestro acervo, para conocerlo si es que no estamos muy familiarizados con él. Entonces, bueno, ¿qué es el inventario? Según el diccionario de la lengua española, un inventario es un asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecha con orden y precisión. Esta definición pues es muy general, ¿verdad? Aplica a cualquier tipo de cosas. Para nosotros, pues más específicamente, podemos revisar la definición que nos da el diccionario de Bibliología y Ciencias Afines de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Y aquí nos da dos acepciones. La primera nos dice que es un índice de documentos por su orden topográfico. Esta definición pues es muy escueta, muy simple, ¿verdad? Aunque bueno, sí entra dentro de esta definición las labores que realizamos. Algo más específico es un asiento cronológico en un registro especial de todas las piezas bibliográficas que ingresan a una biblioteca. Aquí es mucho más específico, va más de acuerdo con lo que vamos a realizar con el sistema. Y bueno, hacemos inventario ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de hacer un inventario? Pues bueno, principalmente, y en todas las bibliotecas sucede lo mismo, ¿verdad? Es la de controlar los documentos que se tienen y saber, ¿verdad? Con qué colección contamos, de acuerdo con los registros bibliográficos que llevamos. Es decir, vamos a ver qué cosas tenemos y qué dice nuestro registro que tenemos, ¿verdad? Y bueno, en el inventario también vamos a aprovechar para hacer detección de faltantes, podemos encontrar errores de colocación y como vamos a estar trabajando con los materiales y vamos a estarlos revisando y sacándolos de las estanterías, pues también vamos a detectar qué materiales se tienen que encuadernar, a cuáles hace falta alguna reparación menor, cuáles materiales necesitan un cambio de etiquetas. ¿Sí? Entonces, bueno, entre estas tareas también podemos ver algo del descarte, podemos tener colecciones ahí completas, ¿verdad? De ejemplares que pues nunca salen a préstamo o nunca se han consultado o son demasiados para las pocas consultas que tenemos. En fin, nosotros vamos a ir detectando ahí varios otros temas, además de controlar, ¿verdad?, lo que tenemos simplemente. También podemos aprovechar, ¿verdad?, para darle una limpiada a todo nuestro acervo. Aquí es muy importante tener comunicación con las personas que realizan la limpieza en la biblioteca, enseñarles un poco cómo está arreglado el acervo, porque a veces están llenos de buenas intenciones, pero nos hacen todo un caos en la biblioteca. Recientemente ustedes habrán escuchado o visto, ¿verdad?, una nota sobre una bibliotecaria, perdón, sobre una biblioteca en donde una persona de limpieza se puso muy creativa, quiso ayudarles en la biblioteca y acomodó todos los materiales por tamaño. Entonces, pues se veía muy bonito, ¿verdad? Pero pues casi se infartan los bibliotecarios, aunque no le dijeron nada, porque pues fue de buena intención.
¿verdad? Por eso es importante que también estas personas estén familiarizadas con el ordenamiento de los materiales o por lo menos darles indicaciones generales, ¿no? Si mueven los materiales de una estantería, pues que los dejen exactamente como está. Bien, pues vamos a entrar de lleno a lo que es el inventario desde Logicat. Aquí nosotros tenemos dentro del menú catalogación la parte de inventario. Y dentro de esta ventana vamos a tener 4 pestañas. Una propiamente que es el inventario, otra pestaña para borrar copias, otra para registros sin copias y una más para consulta de copias. Vamos a empezar con esta última, que es la consulta de copias. Voy a extender la ventana. Entonces, ¿qué es esta sección de consulta de copias? Si vemos, solamente tengo un botón que es salir. Ya tengo filtro por copias. Este filtro nos puede ayudar a buscar alguna copia en específico por el número de copia, por el número de registro, por el número del ejemplar, por el volumen, el tomo, etcétera, por una colección en específico, el estatus de colección, ¿verdad? Campo libre. El campo libre, aquí lo tenemos en esta columna, nos indica, si nosotros no cambiamos esta información, nos indica el mes y el año en que fue ingresado el ejemplar. Ustedes lo pueden utilizar de cualquier otra manera. Son 6 caracteres con los que ustedes pueden identificar alguna remesa o lote, ¿verdad? No sé, lo pueden usar para cuestiones de adquisiciones, de división de trabajo, en fin. Son 6 caracteres que ustedes pueden utilizar de la manera que quieran. Si no lo cambian, ¿verdad? El sistema automáticamente asigna el mes y el año. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos que por ejemplar, y aquí tenemos diferentes opciones, por rango, que inicie con, igual a, diferente de, mayor, menor, mayor o igual a, menor o igual a. Entonces yo quiero el número del ejemplar que sea mayor o igual a 5. Quiero ver de qué materiales tengo 5 o más. Entonces aquí tengo todos los ejemplares, únicamente si ven aquí ya son de 5 o más. Entonces esto me permite filtrar las copias que tengo en mi base de datos. Ahora puedo localizar alguna copia en específico, ¿verdad? Igual tengo aquí todos los elementos de copia. Campo libre, material, veces prestado. Por ejemplo, veces prestado. Vamos a ponerle 2. Le damos clic en continuar. Y entonces el cursor se va a ir al primer ejemplar, ¿verdad? Que se haya prestado 2 veces. Aquí está 2. Si le doy otro clic, me pasa al siguiente, otro clic, me pasa al siguiente y así sucesivamente. ¿Sí? Algo más que puedo ver en esta sección de copias, acá es el detalle. El detalle me va a mostrar la ficha. Vamos a extenderla un poquito más. Así todo lo que se ve. Aquí está la ficha. Ya me pasé a otro. Y en este caso tienen portadas. Entonces ahí podemos ver de qué material se trata. ¿Sí? No tenemos que salir de esta ventana. Lo tenemos todo en esta sección. ¿Sí? Esta sería la consulta de copias. Como bien lo dice la pestaña, es solamente una consulta. Vamos a la sección de registros sin copias. ¿Qué es lo que me va a dar esta ventana? Pues tenemos un botón que dice registros sin copias, otro para exportar Excel y el botón de salir. Registros sin copias, damos clic y me presenta todos los registros, ¿verdad? Con su título, el autor y la clasificación. Estos registros no tienen ningún ejemplar registrado.
Solamente está el registro bibliográfico, pero no hay ejemplares. ¿Sí? Entonces, estos materiales, pues los podemos nosotros eliminar de la base de datos, ¿verdad? Si es que no encontramos ninguna copia, no los conseguimos ya, pues no tiene caso que los tengamos en la base. ¿Sí? Los podemos exportar antes a un archivo Excel. Y en el archivo nos va a dar las mismas columnas con esta información. Nosotros podemos cambiar el orden, por ejemplo, título, lo cambiamos. Bueno, cortamos Excel y queda listo. ¿Sí? Es meramente una lista de registros que no tienen copia. La opción de borrar copias. Esta nos permite eliminar ejemplares, ¿verdad? Que ya, pues a lo mejor ya dimos de baja, se extraviaron, los maltrataron y que ya quedaron destrozados, ya no se pueden utilizar, en fin, todos esos materiales que ya no van a estar en nuestra base de datos. ¿Cómo los voy a borrar? Pues bueno, de esos materiales voy a ir leyendo los códigos de barras, si es que los tengo, ¿ya? O los puedo ingresar manualmente. El 124, en Enter, el 58, 458, 612, etcétera. ¿Sí? O podemos leer, si ya tenemos un listado previo, ¿verdad? De números de copia, puede ser un archivo de texto que ya hemos registrado en un bloque de notas, ¿verdad? Todos estos códigos o números de copia. Entonces leemos el archivo de copias, aquí nos va a enviar alguna ubicación, probablemente nos manda a la carpeta Logitech 16 en la subcarpeta resultado. ¿Ya? Esto si nosotros tenemos ya un archivo de copias. No los vamos ingresando y aquí podemos ver cuáles son estas copias. Si no estamos seguros, ¿verdad? Podemos hacer el listado y volverlo a registrar. O si ya estamos seguros de que vamos a borrar estos números de copia, solamente pulsamos el botón borrar copias de la base. Y nos recomienda el sistema, ¿verdad?, de realizar un respaldo antes de hacer este procedimiento. Una vez que hicimos el respaldo, damos clic en continuar. Y en este caso, bueno, me marca errores en estas copias porque seguramente tienen alguna situación ahí, ¿verdad? O tienen alguna transacción. Entonces, no los puedo borrar si tienen algo pendiente, si están prestadas, si tienen un adeudo, en fin, si su situación no es disponible, no los puedo eliminar. ¿Sí? Entonces, esto es solamente para borrar copias, no nos borra los registros. ¿Sí? Eso tendríamos que hacerlo uno por uno. Y para saber cuáles registros se quedaron sin copias, pues bueno, tenemos la pestaña registros sin copias. ¿Sí? Muy bien, vamos pues a la ventana inventario, que es el tema que nos lleva a esta sesión. ¿Cómo vamos a realizar el inventario usando lógica? Bueno, tenemos diferentes modos de comparación. Uno es físico contra electrónico, otro es electrónico contra físico o ambos. ¿Cuál es la diferencia entre estos modos de comparación? El físico contra electrónico nos va a pedir primero que realicemos una lista de copias. Esta lista nosotros la vamos a poder realizar usando nuestro sistema y leyendo los números de copia, los códigos de barras directamente, o puede ser también mediante un listado previo, ¿verdad? Entonces, lo mismo, si nosotros hicimos un bloc de notas y registramos todos estos materiales, ¿verdad? Tomamos un listado y ese lo podemos subir en este momento para poder hacer la comparación.
Entonces, ¿qué va a hacer? De todos estos materiales físicos, ¿verdad? Que yo estoy segura que están, porque yo los leí los códigos de barras, ¿verdad? De todos estos materiales los va a comparar contra la base de datos y me va a decir si existen en la base de datos y qué información contienen. O también me va a decir, si llegara a suceder, ¿verdad? Que algún código de barras, pues está el libro, está con su código, lo leí, está correcto, pero no existe en nuestra base de datos. Entonces ahí es donde empiezan las labores detectivescas, ¿verdad? Posteriores al inventario. Es la parte más divertida de esta tarea. Entonces, esto nos va a decir entonces qué materiales leímos físicamente y cómo se encuentran o si se encuentran en la base de datos. Y el otro modo de comparación es electrónico contra físico. Esto quiere decir que lo primero que va a hacer el sistema es leer absolutamente todos los ejemplares que tenemos en la base de datos y después la va a comparar contra lo que leímos físicamente. Entonces pongamos que aquí tenemos nosotros 29.265 ejemplares. Entonces va a leer esos 29.265. Y ahorita llevamos 10 copias nada más leídas físicamente. Entonces nos va a decir que de esos 29.265 solamente tengo 10 y me faltan pues 29.255. ¿Sí? Entonces, esto es al revés, lee primero la base de datos, luego lo que tengo físicamente y lo compara. ¿Sí? O podemos usar los dos procedimientos a la vez, por eso tenemos la opción de ambos. ¿Sí? Bueno, la siguiente sección, ¿verdad? Es el cómo va a listar los resultados. ¿Qué resultados deseo? Quiero solamente los materiales que se encuentran disponibles en este momento. Quiero únicamente un listado de los no disponibles. Quiero solamente los no existentes. O quiero todos los materiales, no importa la situación que tenga. ¿Sí? Regularmente, pues bueno, lo más recomendable es que sean todos y después ya pueden ir haciendo listados por estas diferentes secciones o subconjuntos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos la caja de entrada de datos, esta ya la vimos. Y algo que tenemos en este inventario es que al colocar o leer un código de barras, ¿verdad? De caracteres, nos dice que ya existe en las bibliotecas, es decir, ya la leí, por ejemplo, y es Biología 1, Naturaleza y Movimiento. Nos va dando el título. Entonces, al hacer este inventario, les decía, pueden tener ya un listado previo de los números de inventario o de adquisición o de copia, como ustedes le llamen, pero también pueden ir haciendo el inventario con, por ejemplo, una laptop, instalan el cliente de Logicat y van por la estantería leyendo los códigos de barras. Esto es mucho más seguro y mucho más eficaz porque les va indicando el título de cada uno de los ejemplares. Entonces ustedes pueden verificar, si es el código de barras correcto, este es el ejemplar con ese título, entonces todo está bien. ¿Por qué se ingresó esta opción en el sistema? Para quienes tienen versiones muy anteriores a esta última de Logicat, ¿verdad? Y si llegaron a entrar al inventario, verán que es muy diferente. No tenía tantas opciones, ¿verdad? Y pues por supuesto no les decía qué título estaban leyendo. Este sistema, en esta sección de inventario, se mejoró bastante, si no mal recuerdo, a partir de la versión 13, tienes que desde la 11. Y bueno, esos cambios que se realizaron fueron a raíz de
la aplicación de un inventario, ¿verdad? En una biblioteca donde se le pidió apoyo a la empresa desarrolladora de Logicat en ese momento. Y pues bueno, con base en las experiencias se hicieron todas estas mejoras. Entonces, porque ahí encontraron, por ejemplo, que esta biblioteca mandaba a hacer sus códigos de barra por rollos, pues le entregaban el rollo de 5,000 códigos de barra, ¿no? Y los pegaban. Entonces, por una parte, al momento de la captura, ¿verdad? Ya ingresando los datos, pues a lo mejor ustedes habían asignado el código de barra 100 al libro del Principito, pero en realidad el código de barra 100 se lo pegaron a la Odisea, ¿sí? Entonces ya al momento de tener físicamente los materiales, pues no coincidían los registros con los títulos que tenían efectivamente esos códigos de barras o esos números de adquisición. O también otra cosa que sucedió fue que en algún momento los proveedores se equivocaron con esos números de adquisición y en vez de ceros, o sea, en vez de poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el número 9, ¿no? 8 ceros, un 9, pues pusieron 8 letras O y un 9. Entonces, en teoría, ¿verdad? Estaban correctos y pues lo registraban los bibliotecarios como el 9. Pero resulta que tenían pues unos códigos de barra con ceros y unos códigos de barras con letra O y los metían así a la base de datos. Entonces teníamos códigos duplicados, ¿verdad? Estaba esta cuestión de que no correspondían con los títulos. Entonces, con base en esas experiencias, ¿verdad? Se fue mejorando el inventario en el sistema. Bien, pues bueno, entonces aquí leemos el 9, es biología 1, salud, Saúl Limón Orozco, ¿verdad? Entonces ya tenemos otro ejemplar leído en nuestro inventario. En la parte inferior, ¿verdad? Nos dice cuántas copias ya están registradas en la base temporal. El sistema va creando un listado, ¿verdad? Que es una base temporal. Y bueno, en esta parte también es importante, del lado derecho de esta barra, tenemos 3 botones. Uno es limpiar base, aquí la sección base temporal de proceso. ¿Verdad? Nuestro botón limpiar base, importar de TXT o exportar a TXT. ¿Qué hace la opción de limpiar base? Pues va a limpiar todas las copias que yo voy leyendo. Ahorita no lo voy a hacer porque se van a borrar todas. Entonces, lo primero que voy a realizar es una exportación. Exportar a TXT. Pongo ahí prueba inventario y lo guardo. Nos confirma la ruta en donde se guardó el archivo. Entonces, ahora sí, doy clic en limpiar base y ya tengo 0 copias registradas en mi base temporal. ¿Sí? Entonces, esto también pues llegó a pasar en el momento en que realizaran el inventario con el sistema Logicat, ¿verdad? En esta biblioteca que les comento. Entonces, pues ahorita fueron 11 copias, pero es bastante frustrante cuando llevas 700 copias y por algún error le diste limpiar base. Entonces, pues cada vez que el personal que estaba realizando el inventario iba al baño, iba a atender algún usuario o alguna actividad, ¿verdad? Para la que era requerida, pues lo que hacían era exportar a TXT. O simplemente al finalizar el día, ¿verdad? Antes de terminar sus actividades, exportaban a TXT, guardaban su archivo, ¿verdad? Todos estos archivos también se los guardaba alguna otra persona por cualquier cosa, ¿verdad? Y al día siguiente
pues seguían su trabajo sin mayor problema. Entonces, aquí yo ya borré todas las copias que leí, después fueron 11, no hay tanto lío, pero sí puedo importar mi archivo. Entonces, importo la prueba de inventario, ¿verdad? Que así lo guardé, y ahí nos va leyendo todas las copias. Un poquito por este errorcito. Ok, entonces ya están mis copias. Vamos a ver. Aquí ya están. Ujú. Muy bien. Y bueno, nos pide también, nos da una sección de el orden. Esto es cómo vamos a ordenar nuestros resultados. Puede ser por el número de copia, por el autor, por la clasificación, por título o por de la forma natural. Lo más lógico, como está ordenado nuestro acervo por clasificación, pues sería que nos ordenara por clasificación. Pero bueno, también depende del tipo de estantería que ustedes tengan. Seguramente se han encontrado con pocos o muchos materiales mal acomodados. Entonces, si están realizando el inventario y no separaron esos materiales que están mal acomodados o no los detectaron, ¿verdad? Después ya en el listado ven que la clasificación no coincide con el rango con el que va y cómo lo encuentran. Entonces, se creó esta opción de forma natural y esto quiere decir que el listado va a salir tal y como nosotros leímos los códigos de barras. Entonces, si había un material mal acomodado, pues va a aparecer en el lugar en que está físicamente, en medio de los libros, ¿verdad? En el que los encontramos. Entonces, en medio de las clasificaciones va a aparecer en ese listado. Entonces, bueno, ahí está en forma natural. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es seleccionar físico contra electrónico. Quiero todos los materiales. Tengo ya mis 11 copias registradas y lo quiero en orden natural. Entonces, me voy al botón procesar. Y ahí esperamos a que se genere nuestro inventario. Entonces, una vez que ya procesó los datos, ahí están, físico contra electrónico, todos los materiales en orden natural, mis 11 copias registradas. Y me da un listado. Ya que voy a ampliar mi ventana. Me da un listado con los números de copia físicos, entonces lo que yo leí en mi estantería. El número de copia electrónico, entonces si está en la base de datos, pues me va a dar el mismo número, ¿no? El estatus, en este caso casi todos son disponibles. Ah, miren, aquí en electrónico hay unos que no existen en la base. Y yo los leí físicamente, ¿por qué no están en la base? Bueno, eso ya lo investigaré más adelante. Pero ya de entrada sé que hay 3 que no están en la base de datos. Y bueno, ya nos da los datos de cada ejemplar, el título, el autor, clasificación, colección a la que pertenecen, ¿verdad? Igual aquí hay un colado de consulta, ¿verdad? El número de registro bibliográfico. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo mi listado, entonces puedo detectar fácilmente este de consulta en dónde está. ¿Sí? Es la copia 748, Diccionario Escolar McGraw-Hill de la Lengua Española, y está con la clasificación 463. Entonces, en la parte inferior, ustedes ven en color rojo, 2 cuadritos, entonces aquí dice copia anterior en el primero y copia posterior en el siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Nos indica del material que nosotros tenemos seleccionado en el listado, cuál es el número de copia anterior a ese material en la estantería y con qué clasificación se encuentra. Y cuál es la copia posterior, ¿verdad? Y con qué clasificación se encuentra. Aquí como metí los números al azar, ¿verdad? Pues están mal ordenados.
Entonces, aquí, por ejemplo, que estoy seleccionando, que además es de consulta, es clasificación 463, y pues es imposible, ¿verdad?, que esté entre un 616 y después un 570. Entonces, bueno, por dar un ejemplo. Sí, entonces ahí ya sé específicamente de ese material en dónde se encuentra dentro de la estantería. Entonces puedo ir por él, lo separo, ¿verdad? Y ya sé que es de consulta y no tengo mayor problema. Igual, estos materiales que no existen, pues bueno, aquí tengo, ¿verdad?, el número anterior y su clasificación. Y la copia posterior, pues me dice que tampoco existe, no tiene una clasificación. Entonces, bueno, ya físicamente sé dónde se encuentra. Igual lo localizo, lo separo y después investigo por qué no está en la base de datos. Entonces, ¿qué más tengo sobre este inventario? Bueno, en la parte inferior, letras azules, indica el modo de comparación, que es físico contra electrónico en este caso, el total de copias comparadas, que son 11, el total de copias con número electrónico existente, son 8, y me dice que no existen 3, ¿no?, los 3 que no están en la base de datos. Y tengo otra línea que dice total de copias con número físico que existen, son 11, y no existentes, 0. Aquí pues todas existen porque las leí, estaban físicamente en la estantería y leí los códigos de barra. Y entonces ahí ya tenemos un pequeño resumen, ¿verdad? Este listado, pues bueno, yo lo puedo exportar a un archivo Excel, así con esta información y en este orden. Puedo aprovechar también para imprimir, ¿verdad? Puedo imprimirlo. Ahí está el cómo se muestra, está en el mismo orden, con las mismas columnas. Puedo generar un archivo de copias físicas, que en este modo de comparación pues no tiene mucho caso porque son las mismas que leí. Entonces, bueno, o si quiero para algún tipo de reporte, pues bueno, me sirve ahí exportar todas mis copias. O puedo generar también un archivo de copias electrónicas. Entonces aquí, por ejemplo, nos van a faltar números, van a ser menos que las físicas. ¿Sí? O también, si ya revisé esta colección, quizá estoy haciendo una reetiquetación, ¿verdad? Entonces genero nuevamente los códigos de barra y puede ser únicamente para este listado. Entonces aquí voy al botón de copias electrónicas, códigos de barras, productos impresos. Me pregunta, bueno, más bien me dice el sistema que van a generar códigos de barra para todo el listado. No me preocupa, son 11. ¿Deseo continuar? Sí. Y me advierte, ¿verdad?, que se ejecutará el módulo de productos impresos y el proceso será lento. Pero en realidad no es lento, solamente le lleva unos segundos. Ahí está. Entonces quiero, por ejemplo, los códigos de barras porque voy a reetiquetar mi colección. Selecciono si quiero todas las colecciones o alguna en particular. Si solo los números de copia o también quiero datos de registro, título, clasificación o datos completos. Voy a poner los datos completos para que vean todo lo que tiene. Y le doy imprimir. ¿Sí? Entonces aquí ya está. Le vean un poquito más grande. Nos da el código de barras, ¿verdad? El número de registro, el número de ejemplar o de copia. Parte del título tiene también un límite de caracteres, ¿no?, para que no se salga de la etiqueta. Y la clasificación.
tiene su propio orden, ¿verdad? Los productos impresos, entonces, bueno, pero ya tenemos los datos para identificar cada material. Muy bien, entonces ahí podemos imprimir, podemos exportar, podemos generar listados, ¿verdad? Este sería parte de nuestro inventario. Este es el modo de comparación físico contra electrónico. En el modo de comparación electrónico contra físico, como les decía, lee toda la base de datos. Y como va a leer absolutamente toda la base de datos, aquí si ustedes se fijan, apareció una nueva sección que es filtro de clasificación, ¿verdad? Incluye el filtro de clasificación, una colección, ¿verdad? Incluir o excluir. Aquí vamos a tener el listado de todas las colecciones que existen en su base de datos. Entonces, ¿cómo hacer nuestro filtro de clasificación? A lo mejor yo quiero solamente clasificaciones 500. Sí, la mayoría eran 500, pero ahí, bueno, voy a estar excluyendo alguna otra. Entonces, en este caso, lo voy a dejar sin filtro de clasificación. Quiero que incluya ¿qué colecciones? Pues nada más quiero acervo general y consulta, que son las que aparecieron. Estoy seleccionando otros. Ya está, acervo general y consulta. Entonces incluyo solamente esos y le doy procesar. Esto se va a tardar más porque acuérdense que aquí lee toda la base de datos y después los números físicos. Entonces ahí está corriendo. En la parte inferior vemos cómo va avanzando los numeritos, ¿verdad? Pero bueno, de entrada ya vieron que no se tarda mucho. Bueno, aquí los datos que nos presenta son igual, número físico, número electrónico, estatus, título, autor, clasificación, colección, registro. Exactamente los mismos que en el listado anterior, pero aquí la diferencia es que la parte más importante, ¿verdad? Es identificar pues cuántos materiales no tenemos físicamente en este modo de comparación. Y bueno, aquí nos da al final un resumen, ¿verdad? Modo de comparación electrónico contra físico, incluyendo las colecciones, acervo general y consulta. Entonces nos indica el total de copias comparadas, que son 19.643, o sea, el total de copias en este momento. Nos indica después el total de número de copias electrónicas existentes. Pues bueno, son todas, porque leímos primero la base de datos, ¿verdad? Y las no existentes, 0. Y finalmente el total de copias con número físico existente, y nos dice que únicamente son 8 y no existen 19.636. ¿Sí? O sea, está haciendo la resta, pues ya tenemos ahí el total de copias. ¿Sí? Y tenemos pues las mismas opciones: imprimir, mandar este archivo a un Excel, generar archivo de copias físicas, generar archivo de copias electrónicas. Y bueno, alguien pues bueno, también puede usar esta información para algunas otras cosas. ¿Sí? Ya desde Excel pueden hacer ustedes infinidad de cosas. Y pues bueno, esta es la parte del inventario dentro del sistema Logicat 16. Y bueno, también les voy a recomendar una lectura, ¿verdad? Es un artículo
que les voy a dejar el enlace aquí junto con el video. Este es un artículo que escribió una colega y amiga llamada Flor Trillo Tinoco, ¿verdad? Ella escribió un artículo titulado Consideraciones para realizar un inventario exitoso. Obsesión por el control u oportunidad para la mejora continua. Está muy interesante, de verdad que ahí pueden ver que otras cosas pueden trabajar a la par que están haciendo su inventario. Y bueno, también algunas cuestiones, ¿verdad? De que considerar que también fue, este artículo fue resultado de estas experiencias y otras más que ya tenía Flor, ¿verdad? Pero está bastante interesante. Les dejaré la liga junto con el video y espero que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención y seguimos en comunicación. Gracias. Cuídense mucho, no salgan de casa.